cosas que contarles a ustedes, pero es momento ahora, Marina Glesser, de la entrevista prometida. Te había contado, Carlos, que se viene la Feria del Libro Peronista en su tercera edición, que abre sus puertas ahora a las 16 horas con Marcelo Figueras y Recuerdos que mienten un poco, y que para el cierre de la Feria del Libro Peronista van a estar Roberto Caballero y Cintia Ottaviano con Proscripta y Sublevada en su número 28, que me dijiste. En su presentación 28ª, estamos compartiendo el flyer de la actividad. Ahí va, de mañana sábado 25 de julio a las 19 en el San José 181. 181, San José 181, a las 19 horas se presenta Proscripta y Sublevada en su 28ª presentación. El prólogo es de Cristina Fernández de Kirchner y le damos la bienvenida a nuestra compañera Cintia Ottaviano porque vamos a hablar de esta 28ª y cómo es esta cruzada de la ola sublevada que vienen cruzando Roberto Caballero y la mismísima Cintia Ottaviano. Hola Cintia, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida a tu radio. Somos Radio AM530, la radio de madres, la radio de EVE. ¿Cómo andás? Qué hermoso, muy buenas tardes, Marina, Carlos, a todo el equipo de trabajo, a esa querida oyentada que tanto nos viene acompañando. Los escuchaba 28ª, digo, wow, ya pasaron 28, lo cual es increíble para cualquier libro, ¿no? Tanto Roberto como yo tenemos antecedentes en la publicación de libros, pero nunca nos había pasado de presentar tantas veces, de hacer una juntada, como terminan diciendo quienes vienen, y sabiendo que tenemos un poco más de 20 por delante. Wow, o sea, ya tienen planificadas 20 presentaciones más de esta ola sublevada que viene a difundir y a promocionar, no lo difundir, lo promocioné, o a divulgar lo que cuenta el libro, que obviamente se puede conseguir ahora en la Feria del Libro Peronista y mañana también verlos a ustedes en la presentación. ¿Cómo son los debates que se arman? Digo, yo vengo siguiendo tu trayectoria, ¿no? Fuiste una gran defensora de la ley de medios, concebís al Estado que debe ser plural, democrático, y engrosás con tu trabajo y tus ideas la democracia, pero esos planteos en los lugares donde presentan Proscripta y Sublevada, ¿cómo son? Y participativos esencialmente, ¿no? Recién te escuchaba con qué características debería tener un Estado nacional y popular o los espacios en los que nos nucleamos, y sin duda la participación, la comprensión de la construcción colectiva creo que es una de las esencias, y eso se vivencia en cada una de las presentaciones o de las juntadas. En realidad este es el primer libro que escribimos con Roberto, pero que nació siendo un stream, nació siendo un programa en el streaming de EVA TV y de EVA Justicia Social, y que ahora se puede ver los domingos por la mañana en la señal de televisión AR12. Y nació porque con Roberto, ya transcurrido el primer año del gobierno de Javier Milei, bueno, notamos el grado de desesperanza que seguramente estaremos compartiendo con ustedes, con las audiencias en general, en algunos casos de apatía, en otros de temor, ¿no? De miedo a la lucha por el alto grado de disciplinamiento que hay cada vez que muelen a palos a nuestros jubilados y jubiladas, a las personas con discapacidad, a todos los que vamos a marchar en contra de estas políticas patéticas, de esta entrega que está teniendo el gobierno de Javier Milei del país entero. Entonces dijimos, ¿cómo puede ser posible, ¿no? Que teniendo un legado popular tan rico como tenemos en la Argentina, de rebeldías, de desobediencias, de indisciplinas, pudiéramos tener ese, incluso hoy todavía, ¿no? Que no logramos una resistencia a la altura del daño que nos están causando. Y por eso pensamos en recuperar lo que nosotros consideramos que son hechos que no habían sido hechos historia, y recuperar justamente esas tradiciones, esos legados que subyacen en la memoria colectiva. Ahí en el prólogo recuperamos también una frase de Leopoldo Marechal, ¿no? Que habla justamente de esa memoria colectiva que recuerda todo eso que parece muerto en el olvido, pero que en realidad no estaba muerto. Entonces comenzamos con Cenizas Quedan, con este stream, y ya cuando estamos transcurriendo la mitad se produce la injusta detención de Cristina Fernández de Kirchner. Nos pareció que lo que estábamos haciendo era poco, y ahí decidimos hacer el libro, y ahí
Entonces fue un libro urgente, diría yo, que no sabíamos, por supuesto, que iba a prologar Cristina, donde recuperamos lo que creemos tenemos que tener en esta memoria, pero que es presente, ¿no? Es una memoria, como termina diciendo Cristina, el futuro tiene historia, cómo poder recuperar esta memoria en clave de presente, y por eso nos atrevimos a hacer estas crónicas con las herramientas que tenemos como periodistas, pero siempre también avisorando ese futuro. Y ahí entonces contamos distintas historias donde, como te decía, quienes vienen las terminan de completar, porque por ejemplo, el primer capítulo, que es Del hada buena, las células mínimas, justo ahora, ¿no? Que vamos a un aniversario, es sobre la Fundación Eva Perón y la nueva estatalidad. Entonces damos cuenta de estas células mínimas, que son muy poco difundidas, que eran grupos interdisciplinarios de personas que salían a buscar los problemas por el país. No es que se esperaba que llegaran a la ciudad de Buenos Aires, que muchas veces también ocurría, por supuesto. Iban a la acción, ¿no? Iban al conflicto. Exactamente. Y la búsqueda del conflicto, porque el conflicto es vida, porque a la gente ahora como que le escapa el conflicto, como que le teme, y el conflicto es vida. El conflicto, coincido con vos, que es vida, pero además el conflicto, para solucionarlo, requiere compromiso, que es a lo otro que se suele escapar y responsabilidad en este tiempo, también, ¿no? responsabilidad, claro. Sí. Responsabilidad, compromiso, toma de conciencia de cuáles son esas problemáticas verdaderas, reales, concretas, que además eran la imposibilidad de desarrollar la nueva Argentina, que es ese proyecto del primer y segundo peronismo. Y ahí lo que empieza a pasar es que muchas personas traen sus propios recuerdos, o los recuerdos, como me pasa a mí cuando hablamos de la milicia sanitaria de Evita, que es la escuela de enfermeras de Evita, como mi abuela en la década del 90, recién en los 90, abre un baúl y saca las revistas de la escuela de enfermeras, así como La razón de mi vida, y así como saca la obra de Bayer. Y eso le pasa a un montón de personas que vivimos aquí en la Argentina, porque la proscripción, la persecución, en la última dictadura cívico-militar, por supuesto, 30.000 detenidos desaparecidos, y la realidad es que el miedo siguió, ¿no? Allí carcomiendo muchas de las vidas, no de las memorias, y eso es lo más potente que tenemos. Por eso la necesidad que tuvimos de recuperar esas memorias, de traer a nuestro presente muchas de esas políticas o hechos de sublevación, como el de Villa Manuelita, dice no, que después cuando le alcanzamos el libro a Cristina, para pedirle que hiciera el prólogo, y ella fue la primera lectora, te podés imaginar. Qué emoción. El momento, sí, el momento cuando dijo, bueno, vengan a verme, nos imaginábamos lleno de correcciones, o hay un debate de por medio, y bueno, nos contó que Villa Manuelita dice, ¿no?, que es esta sublevación de un pueblo contra lo que llamamos la fusiladora, ahí en las periferias de Rosario, que se levanta, que se enteran que la cañonera en la que estaba Perón iba a pasar ahí a la vera del Paraná, y entonces se levantan y le ponen con creatividad y con lo que tenían a mano el pecho a los tanques, así directamente. Hermoso. Y hacen una gran pintada que dice algo así como las potencias extranjeras avalan a Aramburu, avalan, y Villa Manuelita no. Y el no como constitutivo, ¿no? Ese decir que no. Es que nos define mucho más lo que no que lo que sí. Por eso no al FMI. No al FMI. Bueno, ahora que decir no al FMI, contamos varias historias, entre ellas... los yanquis, los rusos y las potencias reconocen a la libertadora, Villa Manuelita Villa Manuelita no, exactamente. Esa es la frase que pintaron. Bueno, hay una imagen que está como pintada en un tanque. En realidad la historia la pudimos recuperar con la memoria de incluso personas que tenían 6, 7, 8, 10 años, y aquello que fue de transmisión oral, ¿no? Porque nuestro movimiento nacional y popular, sobre todo el peronismo, tiene una gran transmisión oral justamente por el decreto 4161 y todas las persecuciones, y por lo que mi abuela tenía el material todavía oculto. Hasta los 90. En ese baúl. Pero bueno, cuando decís esto del Fondo Monetario Internacional, también contamos la historia que después, por Milei, el sable corvo de San Martín y toda la disputa que hubo en torno del valor de la libertad, no en torno del sable, sino del símbolo del sable,
contamos Al filo de la historia, la juventud peronista y los robos del sable corvo de San Martín, donde justamente una de las proclamas era no al Fondo Monetario Internacional. Bueno, quienes quieran leer el libro, quienes quieran venir mañana, también vamos a estar repasando, por ejemplo, el Patria sí, Colonia no, de dónde surge, por qué es trascendente hoy pensar en torno de justamente la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, o por qué es importante hoy recuperar la memoria de... Esta es una historia que no suele ser conocida, es el capítulo número 10, 70 años de una parábola argentina, ascensos y descensos de los bustos de Perón y de Evita la Aconcagua. Es una historia que ocurrió en la década del 50 primero, donde un grupo de suboficiales decide subir a la Aconcagua el busto de Perón y de Evita. Bueno, Perón medio que al principio no quiere, pero como de costumbre dice que no, y arbitra los medios para que eso pueda ocurrir. Van a la cima de la Aconcagua, con lo que significa incluso hoy, ¿no? El riesgo de muerte, y suben unos bustos pesadísimos, bueno, logran pasar todas las dificultades habidas y por haber, incluso la ataxia. Nosotros describimos ahí parte de lo que se vive en ese ascenso. Y cuando se produce el golpe en el 55, la fusiladora Aramburu manda a bajar esos bustos. Hasta ese punto que uno dice, no, pará, pero ¿va a mandar a bajar unos bustos de la cima de la Aconcagua? Sí. Y se arma otro grupo que sube, que tiene muchas más dificultades que el primero, pero que finalmente se produce esa ventana que es necesaria para llegar a la cima de la Aconcagua, y los bajan. Ahora, ¿por qué es tan interesante esta historia? Porque creo que sintetiza el espíritu de lucha y de victoria por luchar de manera permanente del peronismo. En el 2019, otro grupo de compañeros que tienen alrededor de 50 años decide volver a subir los bustos de Perón y de Evita, esta vez con otros materiales mucho más livianos. Los invitamos a que vean el programa de Cenizas Quedan, porque está la bendición del Padre Pepe, que el Padre Pepe es alguien que practica, ¿no?, también ascensos a montañas, y los bendice con un Padre Nuestro que termina con viva Perón, carajo y demás. Es increíble cuando uno lo ve. Lo hablábamos y decíamos, bueno, parece cine de neorrealismo italiano, ¿no? Porque uno no puede creer que hayan ocurrido estas cosas, y ocurrieron hace muy poquitito, y subieron y lo lograron, hicieron cumbre, los bustos allí los dejaron. ¿Y qué pasó después? El gobierno radical de la provincia de Mendoza los volvió a hacer bajar. Entonces, en parte tiene mucho que ver esto que Cristina nos acerca como mirada en el prólogo, de poder no saber historia, sino comprender la historia, poder comprender cómo muchas veces hay un péndulo y hay allí también una historia que no termina de pasar y que la tenemos que hacer terminar de pasar, y cómo la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, cómo ese intento de magnicidio dialogan con otros hechos de proscripción e intentos de magnicidio, como fue el de Juan Domingo Perón cuando se bombardea no la Plaza de Mayo, sino a nuestros compatriotas que estaban transitando ahí. Creían que él estaba en la Casa Rosada, cosa que no había sido así, ¿no? Entonces, ¿cómo completar la memoria histórica con las personas que vienen, que se acercan a estas presentaciones, a estas juntadas? Mucha de la audiencia de la Radio de las Madres, así que yo quiero agradecer muy profundamente el cariño. Estuvimos el otro día en el Instituto Patria con Oscar Parrilli y con Laura Berardo, donde me regalaron flores, me regalaron un llavero, nos acercan un budín, la verdad que dibujos, ¿no?, en el medio de la presentación, cosas hermosas que hablan también de esa necesidad que seguimos teniendo de encontrarnos, de reunirnos, de pensar, como también dice Cristina en el prólogo, cómo fue la construcción de la mecánica del poder, del peronismo, para pensar por qué es atacado, por qué fue y es atacado. Y hoy basta con abrir página 12 y leer todo aquello que está vinculado con la entrega de la Argentina en las distintas dimensiones, esta reestructuración del Estado y la necesidad sin duda de tenerla a Cristina allí presa, ¿no? Primero intentando matarla y después intentando de esa muerte física la muerte política, con lo cual
creo que el libro también nos permite, desde otro lado, reflexionar sobre lo que estamos viviendo hoy, pero para pensar el qué hacer y ponernos en acción. Súper interesante escucharte, Cintia Ottaviano. Te quiero agradecer este ratito que conversamos. Te espero mañana para el cierre de la tercera edición de la Feria del Libro Peronista a las 19 horas, a 10 cuadras de la injusta prisión y proscripción de Cristina Kirchner, hoy en su día 402. Parece poco todo lo que hacemos, aunque hacemos mucho. Siempre parece poco para esta tamaña injusticia. Así que nos sumamos a la ola sublevada de la presentación de Proscripta y Sublevada con prólogo de la mismísima Cristina Kirchner y que escribiste junto a tu compañero Roberto Caballero mañana en el cierre. Gracias, Cintia, te mandamos un beso acá con Carlos. Abrazo grande para vos, Cintia. Muchísimas gracias, un gran abrazo, y me voy con este dibujito de Cele, una nena de 12 años que vino a la presentación, que escribió: Perón, la patria no se vende, la patria se defiende. Hermoso, qué hermoso. Muchas gracias, un beso grande y Gran hasta abrazo. mañana. Nosotros Gracias. lo tenemos claros. Ellos fueron capaces, la revolución fusiladora y la aristocracia que la generó, la oligarquía con las manos llenas de sangre que generó la revolución libertadora, de pensar muerto el perro, muerto la sarna. Y no, queridos, no estamos muertos, estamos, como decía Eve. Así nos pongan mil milicos adelante, estamos. Y pueden matar el perro, lo que no van a lograr es que la sarna desaparezca. Cantando aquí con nosotros, Luciana Jury, de Víctor Heredia, Razón de Vivir. Ese día iba a cantarle a Cristina. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra,